la entrevista está siendo grabada con fines de educativos para tener un registro. Este, y ya iniciando con todo, quisiera que me pudieras comentar cuál es tu nombre completo, cuál es tu nivel de educación y en qué cargo tienes en el colegio en el que trabajas. Ah, profe, no se le escucha, está en silenciado. Ay. Eso, joven Alexander Charrión Flores. Ujú, Eh, Tengo bachillerato de educación ujú. y soy profesor de ciencias, química y biología Ok, en el CU de Conde. ok. Para iniciar, creo que esta pregunta, sería la más idónea, viendo, de la zona en la que venimos, creo que podríamos arrancar con, cuáles son las diferencias que usted nota, entre las zonas rurales y y las áreas urbanas a nivel de educación en Costa Rica. Bueno, es abismal, sinceramente. Ujú, La situación es que en las zonas rurales, en muchos de los casos, tenemos que rasgarnos las ropas para poder localizar todo, ujú. para contemplar los objetivos planificados por el Ministerio de Educación dentro de los planes. Eh, no se adapta, sinceramente, el programa de estudio a la zona rural. En Ujú, muchos de los casos siempre está contemplado nada más para la zona urbana, llámese metropolitana, ahorita como Cartago, San José, Heredia, La Alajuela. Las condiciones son peores en la parte de infraestructura, a veces también en la parte administrativa, pero aparte de todo este montón de situaciones, han salido muy buenos elementos, que es lo importante a las universidades. ok, este, y en tanto en temas de infraestructura, recursos y acceso a tecnología, ¿cuáles serían los retos que enfrenta los colegios en zonas rurales en estos términos? Yo sé que del colegio que venimos en tanto infraestructura, tal vez esté bien, pero quisiera escucharlo de parte de su pensamiento. En la parte tecnológica no estamos mal. Ujú, Para poder llevar a conceptualizar ujú, el término de tecnología, estamos muy lejanos, más que todo por la situación de la red. ujú, La red que nos pueden dar ahorita, que estamos trabajando con 100 megas, pero no llegan 100 megas. ujú, Y eso no puede dignificar el trabajo nuestro, ni de los compañeros del área de tecnología. Así que ujú, seguimos en un rezago. ujú, Sinceramente estamos en un rezago. Y eso fuera de verdad, este, equitativo al 100% de la totalidad de la red, uff, ¿qué no haríamos? ujú, Sinceramente, fuéramos un poquito más a nivel urbano, posiblemente estuviéramos un 90% igual que ellos, pero ujú, ahorita es muy difícil. Pero en infraestructura estamos bien, ujú, porque tiene todas las condiciones aptas. Tenemos ujú, computadoras, tenemos, creo que buenos compañeros también, que aún ejercen también la robótica, ujú. que es importante. A pesar de que en el área también urbana se ejemplifica mucho, pero sí estamos lejanos todavía nosotros, estamos un poquito rezagados. Ok, algo que me gustaría escuchar sería cuál es el papel que cree que juega el colegio en el desarrollo social y cultural en la comunidad rural. Bueno, yo considero que aquí queremos ejemplificar mucho la cultura Ujú, nuestra, también dignificar un poco la situación de la zona indígena ujú, en cada uno de los estudiantes que no pertenecen a estas zonas, a pesar de que todos somos de la misma raza ujú, y aún conceptualizamos que no, pero en realidad todos somos del mismo departamento, digamos de esa forma, o del mismo gremio o la misma región que los ujú, indígenas. Pero dignificar esto es un reto,
no Ujú, creas, es un gran reto. Y socializarlos también es un gran reto, ujú, porque bien como sabemos nuestra zona, aquí en Conte, ujú, tenemos esta gente de arriba, de Alto Conte, Progreso, Altamira, Vista de Mar, que aún siguen también siendo sectores que siguen las poblaciones uniéndose entre ellas mismas y no se ujú, mezclan con los demás. Pero, compañera, es un reto bonito ujú, y creo que estamos logrando hacer muchas cosas bonitas ahí, a pesar de que ya ahora hay estudiantes un poquito más ujú, sociables en el contexto de que ya han abierto un poco más la mentalidad, ujú, que ya ahorita la cultura de Alto Conte se mezcla mucho con Conte y eso ha sido bonito, sinceramente. ujú. Ok, este, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar un toque más de los estudiantes y quisiera escuchar quisiera escuchar cómo siente que ha evolucionado la matrícula y el perfil de estudiantes en los últimos años. ¿Cree que ha disminuido, ha incrementado? ¿Cree que que los estudiantes están más comprometidos o menos? Eh, ¿Qué pensaría usted? En cuanto a matrícula, estamos casi igual que el año pasado. Ujú, Eh, de hecho, tuvimos que abrir sectores ujú, donde habíamos abandonado un poco la matrícula. Eh, por ejemplo, Santa Lucía, ujú, la condición de Tigrillo ujú, y otras comunidades que hemos tenido que aceptar estudiantes por la misma situación de limitaciones que ha ujú, tenido otras instituciones cercanas a nuestro. En cuanto al perfil del estudiante actual, no es el mejor. ujú, Sinceramente no es el mejor. No es tan alentador. Vienen de familias posiblemente disfuncionales ujú, o familias en las cuales ya perdieron el control de sus hijos. ujú, Familias donde en realidad no tienen ese control y ya están en hábitos de drogadicción. ujú, Ahora con esta situación de la tecnología de los vapers, de lo cual seguimos hablando de las consecuencias y siguen ujú, en la misma condición, sabiendo las consecuencias que no son gratas para nadie, ujú, pero no es el perfil que nosotros decíamos de un estudiante. ujú, El compromiso son de poco y la vagancia de mucho, como decimos vulgarmente. ujú, Y aparte de, de la propaganda que se visualiza desde los programas, desde el sector social de educación, ujú, de que ahora un estudiante totalmente no se queda, por ese otro lado, hemos también apresurado a que el estudiante no haga nada. ujú, Siempre espere todo en la mano. Y ujú, siempre espera, está pasado. ujú. Y hablando de esa misma situación, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es el impacto que tienen las condiciones socioeconómicas y culturales de de las comunidades rurales en el desempeño y permanencia de los estudiantes? Porque sabemos que esto juega un papel muy importante a la hora de la de cómo llevan además las relaciones con el colegio, y con las capacidades que tiene ese estudiante de seguir en el colegio. Bueno, Isabela, la verdad que impacta mucho, pero creo que el gobierno se ha esmerado en muchas cosas. Ujú, De varios años, darle una beca, IMAS, por ejemplo, a ujú, muchos ha favorecido, pero otros están solo por la beca y no por estar por los estudios. ujú, Eso impacta también de forma muy negativa. ujú, Eh, los comedores están activos. ujú, Nosotros tenemos servicio de desayuno y almuerzo y aún así eso no es una motivación para el estudiante ujú, y rendir. Tener un servicio de transporte de estudiantes gratis tampoco es ya no es una motivación para el estudiante. Entonces, estamos acostumbrando a las familias ujú, a que no les cueste nada y entonces eso les vale absolutamente nada. Y eso ha sido un afán y un desaprovecho directamente de los estudiantes. ujú, Que no tengamos ese, como no cuesta, me vale. Pero si cuando ponemos los reglamentos, el problema es de los padres, ujú, que siguen protegiendo a sus propios hijos. No le dan una educación de calidad, no les enseñan valores, no les enseñan también que
por lo que usted se gana, hay que sudar la frente, ujú, porque usted entienda que las condiciones positivas siempre en un momento lleva algo negativo. ¿Por ujú, qué? Porque no toda enseñanza es un 100%. Usted sabe que siempre hay que aprender error. Y el error es el que te somete a visualizar hacia atrás que hay que corregir. ujú, Y este es el problema nuestro, que ellos no aprenden que hay que corregir, ujú, sino es que démelo todo en la mano y yo sigo. ujú, No importa qué forma usted llegue. Y eso es la parte socioeconómica que nosotros estamos brindando. Yo apoyo al gobierno en todos los sentidos, por supuesto, ujú, pero tampoco llegar con reglamentos tan suavecitos ujú, para que un estudiante siga siendo permisivo sobre los fines de la educación. ujú. Entonces, ¿usted pensaría que lo que hace falta es un reglamento más duro, más conciso, más consistente, más que apele a lo que, a que el estudiante tenga verdaderas consecuencias por los actos de rezago, por así decirlo, que tienen a la hora de estudiar? Creo que los reglamentos que necesitamos deben ser un poco más comprometidos Ujú, con la sociedad. Y no hablemos de una forma específica, hablemos de una forma general. ujú, Eh, si yo le enseño al estudiante que esto es A, ujú, debería aprender que es A. ujú, No que él enfatice que hay un rabito adicional y por eso sigue siendo A. ujú, Digamos de esa forma, ¿verdad? Que le ande buscando pelo en la sopa. ujú, Y eso es lo que creo que eso es lo que le estamos vendiendo al estudiante. ujú, En muchos de los casos desde la perspectiva más que todo del hogar y eh, no me voy a quitar, no hay buenos profesionales a veces en nuestra institución ujú, y eso también desmotiva al estudiantado ujú, a ver la vida como un afán, como algo tan pasajero y que no se debe aprender absolutamente nada. ujú, Pero no creas, hay cosas que uno está en esa posibilidad de ver la vida diferente. ujú. Ok, este, tengo otra pregunta que sería, ¿qué aspectos deberían priorizarse en las políticas públicas para reducir las brechas educativas entre zonas rurales y las zonas urbanas? En lo marginal tenemos que quitarlo. Ujú, Primero que todo, hay que aprender que todos somos iguales y que todos debemos tener el mismo contexto, ujú, porque creo que todavía nos siguen eh, poniendo el caballo entre medio camino, pretendiendo que la educación, la mejor educación se está generando en la urbana ujú, y la rural sigue siendo rezagada. ujú, Pero en conceptos abiertos no ha sido así, ujú, porque en algunos eh, estudios que se han realizado hemos visto muy buenos elementos ujú, de estudiantes en la educación rural que han sobresalido a nivel nacional y a nivel internacional. ujú. ¿Y qué cambios o mejoras considera usted urgentes para avanzar hacia una educación rural más equitativa y de calidad? Los inmediatos. Más equitativo, Ujú, ok, yo creo que nosotros tenemos que tener las mismas alianzas, tenemos que tener la misma, hablar en el mismo idioma, como ujú, decimos, ¿verdad? Que todos nos comprometamos en mantener la misma línea ujú, y que generalicemos, no individualicemos nada. ujú, Hay que generalizar el contexto de la educación. ujú, Es cierto que todos hablamos de educación, pero todos estamos andando en caminos totalmente diferentes. ujú, Y ese es el problema. ujú, Unos jalamos por este lado porque creemos que es bueno, pero el otro dice que ese punto que es bueno es malo. ujú, Entonces, ahí está el problema. Si todos hablábamos el mismo idioma, yo creo que el camino de la educación fuera mucho más viable y aún más exitoso. ujú. Me parece un punto de vista muy bonito, la verdad. De hecho, estábamos hablando justo en otra entrevista que tuve, pero con de la educación superior, una profesora de la Universidad de Costa Rica, de la zona del sur, y creo que es una cosa que tanto sea en la educación secundaria como en la educación superior se ve que debemos dejar de individualizar las zonas y verlo como lo que somos, un solo país, una sola
una sola red de educación, este, que me parece muy importante concientizarlo también, dejar de pensar de que, ay, es que como somos de zona rural, somos, somos un poco menos, somos un poco Sí, correcto. menos capaces. Me parece Ujú. una muy bonita forma de pensarlo. Este, ay, siguiendo la línea en la que estábamos, Ah, este, me gustaría saber eh, cómo evalúa la efectividad de modelos educativos adaptados a contextos rurales, como liceos rurales o la educación a distancia. Sabemos que la educación a distancia fue una época muy ruda para las zonas rurales, pero me gustaría saberlo desde el que vivió la experiencia como docente. en realidad fue muy Ujú, crítica y caótica. ujú, La situación de la, del Internet ujú, no fue la mejor. Sabemos que hay comunidades que no tienen el mejor servicio. ujú, En realidad, eh, en muchos de los casos no pudimos evidenciar el contexto de planificación que ujú, teníamos. Tuvimos que darlo físico ujú, para poderlos hacer llegar a muchos lugares de las comunidades, de algunos estudiantes que no tenían ese servicio. ujú, Eso fue una situación bastante catastrófica. ujú, Eh, que rindieran lo mismo, jamás rindieron lo mismo, difícilmente, ujú, porque había que sobregirar posiblemente los trabajos sobre tiempo o ujú, aceptarlos, digamos de esa forma, y evaluarlos apresuradamente. ujú, En cuanto a hacer los exámenes también sobre este perfil, porque ninguno se hizo físico, ujú, fue algo también bastante drástico el cambio. A pesar de esto, Isabela, eh, la evaluación se hizo, pero no fue la mejor, no fue la ujú, eficiente ni eficaz. Sabemos que el estudiante, estando en casa, haciendo examen, haciendo tareas, no es lo mismo que usted lo supervise dentro del aula, ni ujú, es el mismo, tampoco la misma motivación de estar al 100% comprometidos, porque jamás hay ujú, distractores, hay, ahora más tarde lo hago, que estando en una aula que es diferente a tener 40 minutos, 80 minutos, ujú, pero la participación era totalmente nula también, porque solo la aplicación de Teams es muy pesada hasta para un celular. ujú, Imagínate que un celular que a veces le compran a los chiquillos para que se comuniquen, ni eso no ujú, lo podía llevar. Entonces era un reto, ujú, sinceramente era un reto bastante difícil. Al final no podíamos ni dejarlos, ujú, porque ya sabemos que fue una situación a nivel del mundo pero controversial. Gracias a Dios volvimos al sistema normal en ujú, el cual ya podemos evidenciar los grandes errores que dejamos. ujú, Por eso hay un gran rezago, por ujú. la misma situación, porque nunca pudimos avanzar de acuerdo a lo que hacemos físicamente o hacerlo en una plataforma. ¿Y usted cree que estas nuevas generaciones que están entrando apenas en el colegio, se nota ese rezago o desde las escuelas se ha logrado como mitigar ese impacto que tuvo esa educación a distancia en las poblaciones estudiantiles que van entrando a la secundaria? No, esto más bien dio pauta a que el Ministerio de Educación girara directrices a ser un poco más suaves. Ujú, Desde ahí venimos con la situación de que el estudiante ahora tenga una opción de no hacer ni exámenes de convocatoria, ujú, sino ahora lo mandamos a hacer un resumito, ir a hacer algún otra técnica ujú, de evaluación mucho más sencilla. ujú, Y eso de ahí se denota el rezago, porque ya se ve que el compromiso ya no es un 100%, ya ujú, estamos a 0%. Hago lo mínimo y pasé, ujú, listo. Y en cuanto a las escuelas, bueno, en cuanto a las escuelas hay mucha tela que tejer, sinceramente. Eh, no culpo directamente al personal docente, porque usted sabe que siempre hay una estructura administrativa. Y la ujú, estructura administrativa gira sus directrices tales como son. Creo que todos podemos seguir en el mismo camino. ujú, Eh, uno de los problemas y uno de los grandes errores dentro de los gobiernos anteriores era pasar a los niños sin saber leer y saber ujú, escribir. Desde el año pasado ya tenemos una directriz que ya vuelve otra vez. El que no sabe leer ni escribir, se quedó. ujú, Y eso es una de las cosas que tenemos que reforzar, porque eso era parte del rezago también. ujú, Estudiantes que nosotros tenemos que aceptarlos como adecuación significativa.
ujú, adecuarnos el programa a lo mínimo. ujú, A lo mínimo significa no sabe leer, no lo ujú, puedo poner a leer. O enseñarlo a leer es para que él diga, yo no sé leer y no puedo y no puedo. ¿Qué vas a hacer? ujú, Entonces mandarlo a pintar, mandarlo a pintar una letra para que aprenda algo, o un número, o un dibujito para que se aprenda el animal, o lo que sea. ujú, Pero eso ha generado demasiado rezago. En el estudiante que es normal, demasiado rezago también. ujú, Porque si usted le pregunta de esos años anteriores que estuvimos en la pandemia, no recuerda absolutamente nada. ujú, Entonces ahí nos está indicando que en realidad no se cumplió el objetivo. ujú. Y hoy por hoy estamos pasando la lista, no del año actual, sino lista de años atrás. ¿Qué Okay. significa? Que ese mínimo conocimiento que debería aprenderse, lo están aprendiendo apenas. Ujú, Y ese es el problema. ujú. Y teniendo esto en cuenta, ¿cuáles serían las principales dificultades que enfrentan los docentes que trabajan en zonas rurales? ¿Creería usted que esto es una de de las mayores dificultades que enfrentan este rezago, esta falta de interés por algunos estudiantes de simplemente aprender? Em, ¿Vos qué pensás? Bueno, primero que todo, yo le he hecho siempre la primera obligación a los padres, Ujú, porque bien por mal tenemos en nuestra comunidad, tenemos muchos padres que no saben leer ujú, ni saben escribir ujú, todavía. Y ellos mismos también se culpan a veces de que ellos tienen la culpa de ujú, que los hijos sean igual ujú, y que no tengan tal vez esa motivación porque ellos como no estudiaron no tienen esa visión. ujú, Por ahí. Segundo, considero que los estudiantes buscan simplemente una salida de su estatus familiar. ujú, Posiblemente la agresión esté interna ujú, dentro de la familia y la mejor opción es estar dentro del colegio. ujú, Considero también que la situación socioeconómica ha venido a falsear más la educación todavía, ujú, porque no hay un alimento dentro del hogar, porque no hay empleo en los ujú, sectores cercanos, o saliste a trabajar y te siguen pagando una cochinada. ujú, Cuando la hora te vale 1.500 digamos, te siguen pagando 500 la hora. Entonces sigue ujú, una explotación también del trabajador. ujú, Eh, entonces al colegio llegan y disfrutan de un desayuno, disfrutan de un almuerzo, porque hay una necesidad. Entonces tampoco se valora por ese ámbito. ujú, Entonces tal vez ese despertar de la comunidad, porque voy a meter también la comunidad, porque la comunidad es muy responsable en eso también, ujú, que no hemos buscado ni con el docente ni con las instituciones cómo fomentar algo diferente en ujú, esa condición. Entonces, en realidad ha sido una de las obstrucciones ujú, a nivel de las zonas rurales, ese ujú, compromiso, ujú, primero que todo, y esa visión de que el estudiante salga avante, porque muchos prefieren, y he escuchado a muchos padres de familia decir, ah, no, mejor lo saco para que vaya a coyolear, ujú, y es muy sencillo, o mejor lo saco para que vaya a agarrar café. ujú, Y hay una necesidad en el hogar, pero también tenemos que conceptualizar que esa necesidad tiene que ir acompañado de conocimiento, ujú, porque bien usted lo sabe, lo que nosotros estamos haciendo ahorita es dando nada más una etapa de conocimiento, porque ujú, no todo lo que le enfatizamos a usted en la teoría le funciona en la vida. ujú, Es un despertar del cerebro, es un despertar de que usted conozca qué es lo que tiene alrededor, es un ujú, despertar de que usted conozca qué es usted, ujú, en fin, porque Isabela, usted yo no la mandé a escoger la carrera que usted quiere, ujú, usted despertó con sus intereses, qué es lo que usted desea, y eso es lo ujú, que nosotros estamos enfatizando entre la educación. Como vemos profesores buenos, sabemos profesores malos. ujú, También allá hay que enfatizar parte de ese problema que tenemos en las zonas rurales. ujú, Porque hay mucho profesor también que viene muy largo y es muy bueno, ujú, excelente, pero hay otros que llegan solo por cumplir. ujú, Y entonces esa situación también nos ha dejado en una desventaja con respecto a nuestra propia comunidad y nuestro mismo afán como ujú, propósito. ujú. Este, ahora creo que sería idóneo, ya hablando más de comunidades y hablando sobre la educación, que me dijeras cuáles recomendaciones haría para que la educación pública en zonas rurales contribuya al desarrollo integral de estas comunidades. Creo que es algo que he visto en esta entrevista que sí, al menos en nuestra zona, creo que es necesario.
este, para este desarrollo integral que debemos de llevar de la mano de la educación y las comunidades. Bueno, lo primero que todo, algo muy bueno que siempre eh, veo dentro del sistema Ujú, educativo son los trabajos comunales. ujú, Es algo que se ha enfatizado con lujo y detalle. ujú, Son bonitas experiencias cuando te cuenta un estudiante qué lindo es ir a trabajar con adultos mayores, ujú, cuando no nunca lo ha hecho, a pesar de que tiene abuelos en la casa, ujú, ¿verdad? Pero nunca saben la experiencia ni nunca saben cómo explotar esa visión ujú, con respecto ni con los de su hogar, pero lo hace con externos y entonces eso le llama mucho la atención. Esa es una ujú, de las cosas que yo recomendaría. ujú, Debemos de tener un poquito de ejercer programas internamente de trabajo comunal, ujú, colectivamente en nuestras aulas. ujú, Pero usted sabe que nuestros planes del todo no los ingresa. Debemos de ujú, ingresar eso para que el ser humano, como estudiante, en realidad pueda conocer un poquito más de su panorama. ujú, La participación activa dentro de la comunidad de la juventud. Sabemos que la juventud ujú, no participa. ¿Por qué? Porque lo ve como que eso es de adultos ujú, y ellos no juegan un papel importante. Y es al revés. Bien usted lo sabe, nosotros deseáramos mejor que sea la juventud que estuviera ahí y ujú, nosotros de lejos. ujú, Porque ya, como decía mi mamá, tener tantas vueltas, 50 años son 5 vueltas. Ya he ujú, conocido mucho. A que tengo unos 20 años que apenas desconoce la mitad. ujú, Entonces, esto sería algo ingenioso, que el joven tuviera una visión diferente de la vida, ujú, que proporcionara más detalle en cuanto a formar parte de una asociación, formar parte de un gobierno estudiantil, fomentar también ser parte por ejemplo, en el colegio del comité de transporte. Yo quiero participar ahí para aprender. ujú, Yo quiero participar dentro del comedor. Yo ujú, quiero participar en esto. Tener más retos en esa situación. Y eso es algo que debemos de asegurar directamente en el estudiante. Explotar, explotar muchas de las habilidades que muestran nuestros propios estudiantes. Eso es ujú, muy importante. Y nosotros somos culpables a veces de obstruirlas, ujú, porque es la verdad. Porque por más habilidoso que sea el chico, lo paramos. Usted va muy adelantado y ve a sus estudiantes, sus compañeros, todavía ujú, no han terminado y usted todavía quiere ser. Y ujú, esa es una de las situaciones que a veces nosotros también culpamos directamente al estudiante. Y es que no lo queremos tratar de una forma individualizada, sino que queremos hacerlo de una forma muy generalizada. Y ahí ujú, está el detalle, y ahí está el problema. Creo que ese es un problema muy afán directamente que yo me gustaría corregirlo en muchos de los casos. ujú, Que más bien, porque si ese estudiante terminó, vaya ayúdele a aquel. ujú, Y eso, ahí aprendemos, ahí le enseñamos al estudiante que él no es único ujú, en el aula ni dentro de su comunidad, que él ujú, también puede ayudar a muchos. Entonces, son muchas cosas a veces. A veces el factor tiempo no nos invade. En el ujú, caso suyo, usted lo hizo muchas veces. ujú. Sí. Entonces, son cosas que a veces nace por el mismo estudiante, pero a veces nace por el docente. Ujú, O a veces nace también por la gente de la comunidad. Oiga, usted es líder en el colegio, venga, ujú, metámosle aquí este equipo, ¿verdad? Entonces son cosas a veces que nosotros mismos podemos impulsar. Eso es ujú, uno de los retos que a veces dentro de la comunidad también tratamos de obstruir. ujú, En la parte social, hay un problema en la parte social. Los jóvenes no quieren socializar ujú, con gente adulta y están equivocados. Es cuando deberían de palparse directamente con gente que conoce de temas ujú, para poder ellos ayudar directamente. Y otro de los problemas que no me gusta es que los jóvenes siempre esperan ujú, a que uno les indique qué hacer. ujú, No nace. Y ese es un problema. Y también usted lo verá en las aulas. ujú, No nace. Pero qué bonito cuando dice alguien, vamos a limpiar la playa. ¿Cuántos se apuntan? Y hacemos una recolecta, la vaca, ¿verdad? ujú, Y todo el mundo se apunta en la vaca. Pero ¿cuántos de esos van a ir a la playa en realidad a trabajar? Van ujú, a ser contados. Y es una situación de motivación, es una situación de finalidad y ujú, es algo que contribuirle directamente a la comunidad. Por eso los trabajos comunales para mí es algo tan genial ujú, y es algo de que hemos de visualizar también dentro de los programas, de poder conceptualizar. Por ejemplo, quiero decirte, por ahora el plan de afectividad y sexualidad cambió. ujú, Ahora viene con un énfasis de sociedad.
Entonces, creo que ahora va a cambiar esa temática, Ujú, que es incrustar al estudiante, que vea en qué está participando, cuáles son sus errores y que participe dentro de la sociedad. ujú, Entonces, por ese lado, creo que hay un cambio ujú, generacional para ver si podemos conceptualizar lo que usted llama la sociedad, ujú. ¿verdad? Y para ya finalizar la entrevista, me gustaría terminar con esta pregunta, que sería, ¿cuál es su visión sobre el futuro de la educación pública rural y el rol que debería desempeñar el colegio en ese proceso? Creo que es algo importante también teniendo en cuenta un poco el poco estado caótico en el que el país se encuentra, por así decirlo, y el estado caótico en el que también se encuentra el mundo en general. Creo que me gustaría escuchar esa parte de cuál es el pensamiento a futuro sobre este pilar tan importante para una persona, que es este paso por aulas y es paso a aprender, a, a sus primeros pasos a socializando en el mundo. Creo que esta es una de las partes más importantes que me gustaría escuchar. Primero, Isabela, yo creo que tenemos que creernos que somos únicos Ujú, y que somos capaces. ujú, Nadie cambia a nadie en ujú, muchos de los casos. Lo que intentamos hacer es un despertar. ujú, Pero ese despertar, recuerde que tiene dos confabulaciones. Yo le llamo eso con dos confabulaciones. ujú, Interés propio e interés por escuchar. ujú, Pero si yo solo quiero el interés propio, nunca voy a aprender nada. ujú, Yo debo siempre conceptualizar eso. Y ese es uno de los problemas de los estudiantes, ujú, que agarran lo que le interesan. ujú, Pero para hacerlo colectivo, no sirven para nada. ujú, Es la verdad. Y son muy pocos que tienen el interés propio y que lo tienen colectivo. Ese es un gran problema. Y es la parte que usted está hablando, la parte social, la parte caótica que tenemos. Si usted lo vemos por países, cada país jala para su propio saco. ujú, Y es una de las visiones que hemos de cambiar. ujú, Ya lo hemos dicho, la visión debe ser colectiva ujú, y todos debemos de trabajar por lo mismo. Y dentro de nuestras aulas, ese es el problema. ujú, A veces le decimos al estudiante, todos son diferentes, sí, pero todos cumplimos una función igual. ujú, De la forma en que usted lo haga, no importa, porque de ahí es la expectativa que usted está creyendo ujú, de cómo llegar a la meta. Pero no le enseñamos al estudiante que cuáles son los posibles caminos. ujú, Entonces él escoge su propio camino. ujú, Es una norma perfecta, sí. Claro, algunas universidades lo practican, como la UNED, por ejemplo. ujú, No van a clases, una mini tutoría, estudie y llegue. ujú, Y muchos dicen que la UNED no es para ellos, ujú, porque no hay tutorías y les cuesta demasiado. Pero uno de los grandes retos que ha enfrentado es crear en el mismo estudiante las ujú, capacidades. En otras universidades igual lo han hecho. Consúlteme y nada más dudas. ujú, Pero eso es parte del reto, Isabela. El estudiante tiene que creerse o el ser humano debe creer que es un ser individual, ujú, pero debe de alcanzar por sí solo, en muchos de los casos, sus metas. ¿Para qué? ujú, Proyectarlas a quién? A la comunidad. ujú, Y este es un detalle que hemos estado falseando. ujú, En la parte personal mía, la comunicación es un pilar tan importante que hemos perdido. ujú, ¿Por qué? Porque ahora nos creemos que con lo poco que nos digan, con eso nos basta. ujú, Y no, ahora la sociedad requiere de más instrucción, requiere ujú, de más estudio, ujú, requiere de más acompañamiento, requiere, ¿por qué? Porque ya de unos años atrás no habían tantas adecuaciones significativas ujú, como las hoy. Hay hoy y tantas adecuaciones no significativas como las hay hoy. ujú, No hay tanto estudiante, por ejemplo, eh, los niños sordos, ujú, los mudos, ujú, y que hoy mismo a la sala cuarta los reinstala ujú, al sistema porque no los puede sacar. ujú, Y eso es una unificación a veces que nosotros tenemos que terminar. Debemos ujú, de sincronizar, terminando el sistema educativo de secundaria,
lleguen a una universidad. ¿Cuántos de ujú, esos se incluyen a la universidad? Muy pocos. ¿Por qué? Porque las universidades no están aptas para recibir ese tipo de personas, pero el nivel de primaria y el nivel de secundaria sí deben de estar preparados. ujú, Allá hay una brecha que cortar, ujú, porque le estamos acortando directamente a un grupo exclusivo de ujú, que siga avanzando. ujú, Mientras que nosotros seguimos en esa brecha eh, tratando de hacer maravillas con muchos que al final agradecen. Pero como usted y como otros estudiantes han aprendido de que la vida no es un afán de quedarse donde están, ujú, sino de superación. Eh, bueno, tengo un estudiante con síndrome de Down que es ujú, complicado, pero sus aspiraciones son grandes, ujú, a pesar de que hoy aprende y para mañana ya se lo olvidó. ujú, Pero para quién no es una motivación, ujú, para mucho. Hay otro estudiante que es inquieto, pero es un estudiante maravilloso, sí, excelente en todo. Y eso a veces por las deficiencias que tenga no lo podemos catalogar por deficiencia. ujú, Hay que ver su habilidad, hay que ver su prospecto, hay que ver el nivel que alcanza de ujú, conocimiento. Y para mí son ejemplos claros. Y a veces se los pongo a los estudiantes. Me toca decírselos a ustedes a veces. ujú, A veces vemos en las personas lo más malo, pero nunca vemos lo más bonito, lo más agradable. ujú, Porque de esa persona aprendemos y de esa persona podemos adecuarlo a nuestra vida. Ahora, ujú. yo te digo a ti, que has aprendido tanto de la vida, pues de eso, de esa percepción. Hoy a mí me tocaba que valorarlo usted, ahora usted me hace la entrevista a mí. Y eso es algo grato y bonito. ¿Por qué? Porque eso conceptualizó todo un mundo. Y ahorita usted y yo, igual que su tutor o su profesor, estamos conceptualizando un mismo concepto, Ujú. que hay que mejorar y que tenemos mal. Porque de ahí hace un ser humano ingenioso. Muchísimas gracias, profe, de verdad. Muchísimas gracias, por ayudarme con esta entrevista. Me parece muy importante también. Fue al azar el elegir la provincia que nos iba a tocar y gracias a Dios me tocó la de Punta Arenas. Es reconectar un poco con mis raíces, en este momento en el que tal vez apenas voy iniciando, pero siento que siempre tengo como que tenerla presente, de dónde vengo y a dónde voy. Y me parece muy bonito el poder escuchar estas entrevistas, estos puntos de vista, ahora que entiendo un poco más sobre estos juegos de poder y estos juegos de, de política, y me parece que ahora que lo entiendo más, puedo entender todo en lo que tal vez yo fallé en ese momento y en lo que puedo yo contribuir más adelante cuando se pueda, tal vez termine mi carrera, tal vez a mediados de mi carrera, con la comunidad que me vio crecer y me vio tener tantas caídas y tantas levantadas, pero muchísimas gracias de verdad. Esto me va a generar una sonrisa toda la mañana. Nunca hay que olvidar de dónde nació Ujú, y dónde se crió. Esa visión siempre tiene que permanecer. ujú, Ante todo, el crecimiento de una persona parte de ahí. ujú, Y el crecimiento de esa nueva persona parte de ayudar a su comunidad. ujú, Costa Rica es muy linda. Punta Arenas es una de las zonas de gran rezago de infraestructura y ujú, de muchas cosas muy negativas. Limón es otra zona en el cual también Guanacaste, a pesar de que sea turística, ujú, hay grandes problemas, pero si lo vemos por diferencia, es muy diferente. ujú, La parte socioeconómica es una de las grandes poderosas, ujú, lo cual le sobra una y no ha crecido, ujú, lo cual la otra les falta, pero ha crecido un poco. ujú, En muchos ámbitos, posiblemente sean más humanos, posiblemente estén de la mano por una comunidad, ujú, posiblemente
estén conceptualizados en el mismo contenido, posiblemente vean la vida diferente, que hay que crecer, que no hay que estancarse. Pero también, como todo, te puedo decir que dentro de las grandes élites que son de los millonarios, siempre hay caídas. Eso no significa entonces que todos somos desiguales. A Ujú, todos nos llega una oportunidad y todos nos llega a tocar fondo. ujú. Aproveche la suya y que Dios te bendiga inmensamente y aquí estamos. Para mí ha sido un agrado ayudarte en la entrevista. Espero que las respuestas te puedan funcionar y que todo salga muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Nos estaremos hablando. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. Bendiciones. Igual, bendiciones.